Cuando pensamos en la palabra ciencia, nosotros en modo natural tenemos una idea de la ciencia, pero la ciencia, el modo natural de nosotros nos muestra la ciencia como algo que hacen los hombres. Pero bíblicamente no es así. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dijo, vamos a leer Romanos capítulo 10, aquí colocamos una cinta en Proverbios para volver. Romanos capítulo 10, versículo 1, 2, 3. Romanos capítulo 10, versículo 1, 2 y 3. Dice el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahorita leemos el 3. Es inevitable. Para hablar de la ciencia tenemos que leer el versículo 3. Cuando dice el apóstol Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí vemos, ciencia en la Biblia no es igual a ciencia en el mundo natural. ¿Cómo vemos nosotros en modo natural la palabra ciencia? Vemos ciencia como algo que los hombres han desarrollado. Incluso cuando alguien quiere irse en contra de la palabra, dice, demuéstremelo científicamente. Entonces la palabra ciencia para muchas personas es como si fuera opuesto a Dios. Lo que sale de los hombres ciertamente es opuesto a Dios, pero bíblicamente la ciencia le pertenece a Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, yo les doy testimonio. ¿De quiénes? De los fariseos. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice así? Porque él fue fariseo de fariseos. Por eso él dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Por qué se atreve a decir así? Porque él fue de ellos. Él antes que era, él era perseguidor de la iglesia. Él era injuriador. Él era blasfemo. Eso lo ha dicho el apóstol Pablo. Eso era él antes. Siendo perseguidor, siendo blasfemo, él era, ¿qué? Fariseo. Pero cuando él era fariseo, él pensaba que era enemigo de Dios. No. Él pensaba y estaba seguro que estaba sirviendo a Dios y que cuando apresaba a algún cristiano y lo llevaba a la cárcel, él pensaba que Dios se agradaba de lo que él estaba haciendo. Porque al parecer, al punto de vista de él, él estaba luchando contra una secta de personas que hablan de un tal resucitado y ellos, los fariseos, veían eso como una locura, algo que tenían que exterminar, porque para los fariseos era meterse con el Dios vivo, decir que ya había venido el Mesías y para ellos no había venido, ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces, el apóstol Pablo, él fue de ellos, fue de los perseguidores. Pero cuando Jesús mismo lo escogió, entonces él ya no pudo seguir siendo fariseo. Pero por eso dijo el apóstol Pablo, yo les doy testimonio de que ellos, quienes, todos los israelitas, tienen celo de Dios. Por eso el primer versículo tuvimos que leerlo. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es, para Israel es para salvación. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo por Israel? Para salvación. El anhelo del corazón del apóstol Pablo por Israel, ¿para qué es? Para salvación. Pero en el versículo 2 dice, y les doy testimonio. ¿Qué testimonio da? De que tienen celo de Dios. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Yo les doy testimonio porque Él pertenecía a ellos. Y aclara, pero no conforme a ciencia. Ellos estaban esperando al Mesías, todavía en este momento están esperando al Mesías. Pero el Mesías estuvo en medio de ellos. ¿Lo reconocieron? No lo reconocieron. Lo tuvieron al frente, pudieron hablar con él, pero ¿cómo fueron con él? En el versículo que leímos de Proverbios inevitablemente dice cómo fueron con él. Pero bueno, terminando lo de la palabra ciencia, ya saben, la ciencia le pertenece a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿En qué sentido está diciendo de que ellos no tienen ese celo, no lo tienen conforme a ciencia? Para eso tenemos que leer el versículo 3 de Romanos 10. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
por qué tienen celo de Dios no conforme a ciencia? Porque ignorando la justicia de Dios. Y ellos tienen conocimiento de la justicia de Dios, no la ignoran. Cuando las personas ignoran, cuando las personas están como los fariseos, es decir, cuando no están conforme a ciencia, ¿qué cosa no conocen? No conocen la justicia de Dios, la ignoran. Entonces, cuando ignoran la justicia de Dios, ¿qué tratan de establecer? Su propia justicia. Es inevitable, es inevitable. Por eso tenemos que ver la palabra ciencia. ¿Ya saben qué es ciencia? ¿Qué es ciencia por consiguiente, según lo que acabamos de leer? Conocer la justicia de Dios. Esa es la ciencia. Por eso les dije, la ciencia le pertenece a Dios. Tener celo de Dios conforme a ciencia es únicamente las personas que conocen exactamente, no tienen una idea vaga, conocen muy bien cuál es la justicia de Dios. El apóstol Pablo estaba en la justicia humana, cuando no era el apóstol Pablo, cuando era Saulo. Pero para recibir la salvación, él tuvo que conocer, Dios le permitió conocer la justicia de Dios. Bueno, vamos a volver nuevamente a Proverbios. Proverbios capítulo 22, que dice el versículo 21 y 22. No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Vamos a hacer una pausa acá, ¿sí? Así. ¿Por qué dice? Ya teniendo claro cuál es la ciencia, ¿qué es conforme a ciencia? Cuando se conoce la justicia de Dios. Sin conocer la justicia de Dios, esa persona no está recibiendo consejo ni ciencia. Para que reciba el consejo, 3 veces dijo, ¿no? Y ya sabemos por qué dice 3 veces. El número 3, bueno, hago esta pregunta. Creo que los hermanos ya saben, la gran mayoría. Entonces pregunto, ¿qué significa bíblicamente el número 3? Tiene un significado, ¿no? ¿Qué significa el número 3? La justificación, escribieron acá en esta cuenta de TikTok, aquí escribieron la justicia, escribieron la gracia, la justicia de Dios, la justificación. Bueno, hay 2 perfiles, entonces estamos en TikTok en ese momento a través de 2 perfiles. Entonces, en uno de los perfiles escribieron la justificación, y en el otro, la justicia de Dios, vida. Alguien escribió hace poquito, vida, gracia, gracia, justicia de Dios, vida. Aquí ya escribieron gracia también, ya está equilibrando, ya está equilibrando. Están escribiendo cosas diferentes, ¿no? Gracia, gracia, vida. Bueno, el número 3 aparece en Romanos capítulo 4, versículo 25. El último versículo de Romanos capítulo 4. Ahí dice que Jesús resucitó para nuestra justificación. ¿A cuánto tiempo tenía que resucitar? Al tercer día. Sé que ahorita hay personas que podrían enfrascarse en cuestiones teológicas o en cuestiones de pronto de ciencia humana para distraerse. Pero la Biblia está escrito así. Nuestro Señor Jesucristo resucitaría al tercer día. Entonces resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. Al tercer día resucitó para nuestra justificación. Entonces, quienes escribieron justificación, justificación, acertaron. Eso significa el número 3. Entonces aquí dice, 3 veces te he escrito en consejo y en ciencia. Así dice, ¿no? No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Qué bellas son. Hay un himno que cantamos que dice así, ¿no? Qué bellas son, bellas palabras de vida. Aquí las nombra, ¿no? Palabras de verdad. Así, ese himno se inspiró en este versículo. Palabras de verdad. Entonces, ¿cuáles son las palabras de verdad? Para que una persona esté recibiendo una prédica, esté recibiendo consejo realmente de Dios, no solamente porque nombren la palabra Dios, nombren la palabra Jesús,
nombren los apóstoles, no significa que cualquier persona que hable así, ya esa persona es enviada de Dios. No. Para que una persona sea enviada de Dios, se necesita algo. Tal vez se acuerdan en ese momento que estamos nombrando qué se necesita para ser enviado de Dios. Curiosamente, este versículo está muy enlazado con Romanos capítulo 10. Ahorita leímos Romanos capítulo 10, versículo 1, 2 y 3. Pero cuando leemos el versículo 15, ¿qué dice Romanos 10, 15? Vamos a leer. Hoy debí haber dejado algo puesto ahí en Romanos 10, porque inevitablemente están unidos estos dos versículos con ese capítulo. Romanos capítulo 10, el versículo 15 dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Para que una persona reciba consejo. 3 veces te he escrito en consejo, en ciencia. ¿Cómo es que dice más exactamente? ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? 3 veces te he escrito en consejo y en ciencia. Para que una persona pueda escribir, ya saben el concepto de ciencia, para que una persona conozca la justicia de Dios, para que la conozca esa persona, ¿qué necesita? Necesita haber recibido la salvación. Necesita haber sido justificado. El número 3, la justificación. Lo que vimos ahora. ¿Qué significa el número 3? La justificación. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día para justificarnos, para hacernos justos. Entonces, leímos el versículo 15 de Romanos capítulo 10. ¿Cómo alguien va a predicar si no fue enviado? Entonces, vemos muchos predicadores que se graduaron estudiando en un instituto teológico, recibieron un cartón, un diploma, que los habilitaba por tener buenas notas. Fueron habilitados por otras personas que también fueron nombrados de esa misma manera. En la época de nuestro Señor Jesucristo, anterior a la crucifixión, las personas que estaban, los sumos sacerdotes que habían sido nombrados, eran nombrados por méritos. Ya no eran nombrados conforme al orden que Dios estableció, sino eran nombrados por méritos. Los romanos escogían qué persona podía ser y ellos eran los que colocaban en ese momento. Anteriormente no fue así, pero en esa época sí fue así. Precisamente de dónde viene el odio y el aborrecimiento que tienen los que todavía están esperando al Mesías. Viene de este tipo de cultura, es decir, una cultura que ya era totalmente corrupta, porque no era lo que Dios había escogido para predicar, no era lo que Dios había escogido para ser sumo sacerdote, para ser representante de los hombres. El sacerdocio, el sacerdote, a diferencia del profeta, el sacerdote representa a toda la humanidad delante de Dios. El profeta representa la voz de Dios hacia todos los hombres. Son dos oficios, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Oficios que son complementarios. El sacerdote representando a los hombres delante de Dios, el profeta representando a Dios delante de los hombres. Pero los sacerdotes que habían en la época, los que sobornaron, esos sacerdotes sobornaron a las personas para que dieran testimonio falso. Y delante de la congregación, delante de los mismos israelitas, empezaron a circular solamente como la idea de personas que habían sido compradas, personas que no habían sido nombradas para estar ahí por Dios, sino por ellos mismos. Y esas personas fueron las que le transmitieron a todo el pueblo de Israel lo que en este momento piensan. Hay una palabra que no debo estar mencionando, ¿no? Porque en este momento hay palabras que son censurables. Entonces ustedes ya entienden a qué cultura me estoy refiriendo. Pero eso ¿de dónde viene? Viene desde la época de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento ellos no tenían por qué ejercer el sacerdocio, pero ellos lo estaban ejerciendo. En esta época, una buena noticia, se nos está acabando el tiempo, una buena noticia, ¿quién puede ejercer el sacerdocio? Dice la Biblia, nosotros somos nación santa, pero cuando habla de quiénes son nación santa, los que hemos recibido la salvación. Los que hemos sido justificados, Dios cómo nos ve, nación santa,
real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nosotros, ya después de esa época anterior a nuestro Señor Jesucristo, se había establecido sacerdotes. Que lamentablemente en el momento que había entrado la corrupción de los sacerdotes, esa corrupción se heredó y se transmitió, lamentablemente, la negación al Mesías por sacerdotes que no habían sido puestos por Dios, sino por los hombres. Ya había corrupción. En ese punto histórico hubo corrupción y lamentablemente lo que hasta este momento siguen transmitiendo ha sido algo que se generó en ese punto histórico de corrupción. Por eso lamentablemente no han podido reconocer al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Inevitablemente lo van a reconocer, lo van a reconocer. Se está acercando el momento. Para eso existen estos medios, para eso la tecnología, para eso Dios ha permitido que hayan este tipo de aplicaciones que permiten que el Evangelio llegue a todos los lugares. Entonces ellos están escuchando el Evangelio. No sabemos, ya de pronto algunos hermanos de pronto están cogiendo estos videos y los están convirtiendo a otros idiomas. Porque hay software, hay aplicaciones que ya existen. No las hemos usado nosotros, pero existen esas aplicaciones. ¿Qué hacen esas aplicaciones? Hacen que alguien que esté hablando en español resulte hablando en hebreo. Entonces, si alguien hace eso con estos videos, ellos van a escuchar. Es probable que me manden a asesinar, no importa, no importa. Pero lo importante es, si llega el Evangelio a penetrar en ellos, inevitablemente vendrá el fin. Sí, ya se acerca el fin, se acerca el fin. Pero no se preocupen. O sea, de pronto hay personas que pensarán, ay, entonces que no se predique más el Evangelio. No, tiene que predicarse. Y estamos en los tiempos finales. Por eso este Evangelio a través de estos medios de comunicación está llegando a todo el mundo. Vamos a terminar de leer ese versículo. Dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Lo que hemos hablado hoy del Mesías. Ellos, ¿por qué no conocen la justicia de Dios? No tienen, el celo que tienen no es conforme a ciencia. Y bueno, no solamente para ellos, sino para muchos que haciéndose llamar cristianos ya están corruptos. Es decir, llaman espíritu de Dios a sus emociones. Llaman de Dios a lo que ellos sienten, a lo que ellos experimentan, a lo que a ellos les parece. No creen 100% en la palabra, sino un poquito de la palabra, un poquito de lo que les parece. Igual que la corrupción que hubo en el momento histórico que nuestro Señor Jesucristo estaba, ya los sumos sacerdotes, lo que dijimos ahorita. ¿Qué dice acá? A fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Es importante que la verdad, las palabras de verdad lleguen a todo el mundo. A tus familiares es el corazón de todos nosotros, pero no solo a tus familiares, sino a todo el que te rodea. Y ya que existen estos medios, aprovecha para que a través de estos medios miles de personas escuchen diariamente. Cuando tú haces un video, miles de personas lo ven. No es necesario que hables uno por uno, no. Tú recibiste la salvación a través de estos medios, transmite a través de estos medios. Si no sabes cómo, puedes por el interno preguntarme. Hay muchas formas de hacerlo. Hay un hermano que está compartiendo solamente con el celular. Él graba la Biblia, graba algún pasaje y él lo explica. Y tiene cientos de reproducciones, pero lo está haciendo. Si el freno es que tú no quieres aparecer en cámara, no importa, hay muchas formas de hacer videos. Muchas, te podemos enseñar una forma, otra forma, solamente que tengas la disposición de querer transmitir lo que tú recibiste. Esa es la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Transmitir el Evangelio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido entender la ciencia, entender la justicia de Dios. Cuando se transmite con muy buenas intenciones, con muy buen corazón, se transmiten aparentemente buenas palabras, se transmiten predicaciones muy lindas, muy hermosas, pero si no son conforme a ciencia, es decir, si no conocen la justicia de Dios, lo que están transmitiendo es una religión. Están haciendo sentir felices a las personas, pero sin que conozcan el Evangelio.
Y si una persona muere sin conocer el Evangelio, bíblicamente esa persona no alcanzó la salvación. La única forma de que nuestros familiares y las personas que nos rodeen, todo el mundo, reciba la salvación es si los que hemos sido por Dios escogidos, llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, si nosotros anunciamos el Evangelio. Si nosotros callamos o esperamos, no sé, a que nos digan, a que nos empujen, Padre, coloca el corazón en todos los hermanos para que no sigan callando el Evangelio. Veo muchos perfiles de hermanos que después de llevar meses de haber recibido la salvación, todavía no propagan el Evangelio, todavía lo esconden. Ten misericordia, Padre, de toda la humanidad y haz algo en el corazón de los hermanos que todavía no están anunciando el Evangelio, para que anuncien el Evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.